a hacerlo en el Evangelio de San Juan. Evangelio de San Juan, vamos a irnos al capítulo número 21 y vamos a leer del versículo número 1 en adelante. Nos dice la palabra: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Luego entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y le dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Y entonces la echaron, y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con él a la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaba de tierra, sino como a 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Y Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos la red se rompía. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de ellos, los discípulos, se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era Jesús. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de entre los muertos. Padre, te damos muchas gracias. Amén. Vamos a tomar nuestros lugares, hermanos. Cuando seguimos a Dios, Él se encarga de auxiliarnos en nuestras pruebas. Cuando seguimos a Dios, Él se encarga de auxiliarnos en nuestras pruebas. Para dar una claridad en estos versículos, primero quiero mencionar, hermanos, el inicio del ministerio del Señor. En ese inicio el Señor quiso, en su misericordia, en su plan, llamar
a un grupo de personas para que le acompañaran en su ministerio. Obviamente esto era para discipularlos y por supuesto para que fueran sus compañeros, para con ellos poder relacionarse como una familia espiritual. Lo importante de esto es que cuando Jesús llamó a estos 12 hombres que son los apóstoles ahora, es interesante que ellos pudieron haber dicho no o sí. Ustedes se recuerdan en el libro, en el Evangelio de San Mateo, cuando él llegó a la orilla del mar, del lago, y les hizo la invitación, le dijo a Pedro: sígueme, yo te voy a hacer pescador de hombre. Y luego más adelante encontró a los hijos de Zebedeo, que también eran pescadores, y les hizo la invitación. Y nosotros vemos en ese llamado que antes de decir no a esa invitación, estos hombres le siguieron. Y le siguieron. Realmente es bastante interesante ver que alguien como estos hombres siguieran al Señor, tuvieran más bien esa disposición, esa fe de seguirle. Pero le siguieron porque acuérdense que seguir a Jesús no era porque había que seguirlo porque era una persona que inspiraba, diríamos, o manifestaba alguna ganancia seguirlo, porque era, en su humanidad era un hombre igual a todos. Pero los discípulos le siguieron. En este caso, ellos le siguieron, hermanos, y a ellos pues les fue bien en este trayecto de los 3 años. Ellos fueron personas que recibieron las bendiciones del Señor. Ustedes se recordan cuando ellos estaban para naufragar, estaban para ahogarse, y el Señor los libró. Ustedes se recordarán cuando el mismo Pedro estuvo a punto de ahogarse también, y el Señor lo rescató. En la mañana hablábamos de esto y yo mencionaba que cuando se enfermó la suegra de Pedro, el Señor fue a la casa de Pedro y sanó a la suegra de Pedro. El Señor los alimentó en estos 3 años. Dicho de otra manera, no solo les enseñó los principios del reino, sino que cuidó de ellos, los alimentó, y en este periodo de tiempo no les faltó nada a los discípulos. Los discípulos prácticamente, hermanos, estaban bendecidos al lado del Señor, porque siempre la persona donde va a estar bendecido es en el Señor. No hay otro lugar donde la persona pueda ser bendecido. Podrán tener bendiciones relativas a las personas, pero las bendiciones sólidas, concisas, solo se pueden tener en el Señor. Y eso es lo que ellos habían recibido en este acompañamiento de 3 años. Pero vamos a ver que luego de 3 años, hermanos, se cumpliría lo que el Señor había estado diciendo con respecto a que Él moriría. Y que luego de que muriera, Él iba a su Padre. Y esto fue lo que en este caso sucedió. A estas alturas el Señor ya había sido crucificado. Y claro que
al no tener una comprensión clara los discípulos de la muerte de Cristo, medio entendían y medio no entendían, porque por supuesto quien les iba a enseñar a ellos la claridad de lo que es el Evangelio era el Espíritu Santo. Cuando viniera el Espíritu Santo, Él les guiaría y Él les enseñaría todas las cosas, dice la Biblia, aquellas cosas que ellos no entendían. Entonces, en este caso, ellos estaban como a tientas. Cuando el Señor es crucificado, por supuesto, ellos fueron realmente desconcertados. Es como que a los hijos se le muera el papá. Es una cosa terriblemente emocional, una cosa que no se puede como describir lo que sin duda sintieron los discípulos en el caso de haber muerto el Señor, porque ellos pues se sentían campeones con Él. Ellos sabían que bajo su cobertura no les faltaría nada, y no les faltó nada. Como decíamos, Él los alimentó, Él les dio su amistad, les dio sanidad, Él los libró de las tormentas, de las enfermedades. ¿Qué más podían esperar ellos? Y además de esto les transmitió lo que eran los valores del reino. En este caso, al ver a ellos que quedaron como huérfanos, eso es lo que entonces acá leíamos nosotros en el versículo número 3. Esto del versículo 3 tiene esta idea. Dice: Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Y ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Y fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Es decir, la actitud o la acción que ellos tomaron cuando se han visto como huérfanos, como se han visto como, diríamos, quedamos sin esperanza. Ahora tenemos que reiniciar una vez más nuestra vida para poder sobrevivir. Pensemos que esa haya sido la idea de Pedro, de volver una vez más a tomar las redes que hacía 3 años había dejado. O probablemente no sea esa la idea, y Pedro quería estar ocupado mientras podía como descifrar lo que estaba pasando. Pero en esta tarde lo que yo quiero más que todo enfatizar es este desconcierto de los discípulos, y en este caso Pedro. La opción que toma es, hermanos, irse una vez más a las redes que había dejado ya un tiempo atrás. Y en este sentido, bueno, lo que nosotros vemos es que Pedro o los que le acompañaban pensaron que les iba a ir bien, pero lo que leemos ahí es que no les fue bien. Porque en primer lugar, hermanos, fuera del Señor siempre las cosas no salen bien. Pero lo interesante de este caso es que cuando ellos están toda esta noche buscando cómo apresar peces, ellos no han pescado nada. Parecería que, bueno, en este caso ya ellos estaban como olvidados de Dios, como que el Señor había pasado de largo a los discípulos, y como Él ya había resucitado y había pasado esta parte difícil de su ministerio. Pero lo que vemos es lo siguiente, hermano. Lo que vemos es que aun cuando los discípulos estaban aún todavía más frustrados, porque aún sabiendo y siendo expertos en la pesca, no habían logrado nada,
El Señor, vemos acá que la palabra dice, cuando iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenés algo de comer? Y le respondieron, no. Aquí vemos, hermanos, la situación de ellos. Ellos no se habían podido ahora desenvolver. Ahora ellos no tienen la capacidad que hace 3 años ellos tenían. Ahora ellos aparentemente no tienen la cobertura que hace 3 años tenían. Ahora ya no les sale bien las cosas. Sin duda estaban desanimados, y de hecho que lo estaban, porque hombres expertos en este oficio no han hecho nada en toda la noche. Pero aparece el Señor en este caso diciéndoles, hijitos, ¿tenés algo de comer? Ellos dijeron no. Pero es interesante lo que sobre todo vamos a ver es que, hermanos, siempre es una de las grandes bendiciones el seguir al Señor. La bendición, como empecé diciendo, más importante para el ser mortal, para el hombre que no tiene capacidades más allá de lo poco que puede tener. Hay algo que nosotros vemos acá, que Dios siempre, hermanos, va a estar pendiente de aquellos que le siguen. Siempre Dios, eso es lo que podemos aprender acá. Vemos, el Señor está viendo a sus discípulos desconcertados. El Señor está viendo a sus discípulos tratando la manera ahora de rehacer sus vidas a través del oficio que antes ellos ejercían y que no les salía nada. Pero ahora viene el Señor y el Señor les dice, hijitos. Lo que yo veo acá es ese cuidado de Dios. El cuidado que, hermanos, siempre Dios va a tener de aquellas personas. Aquí lo vemos, de esas personas que en lugar de decir no, cuando el Señor les llamó a seguirlo, estas personas dijeron sí. Y eso es lo más importante, que cuando aquellos que hemos dado ese paso para seguir al Señor, somos personas, hermanos, que aun cuando el Señor hace 2000 años se fue de esta tierra y que parecería que estamos nosotros olvidados, eso no puede ser, porque la Biblia dice que se puede olvidar la madre de lo que dio a luz, pero Dios no se olvida de su pueblo. Es interesante que cuando vemos esto, lo que podemos aprender es que vale la pena seguir al Señor cuando Él nos llama. Vale la pena porque es una cobertura en todo el sentido de la palabra. El Señor cuida de su pueblo en todas las circunstancias. El Señor está siempre pendiente de las necesidades de su pueblo. Y eso es lo que nosotros estamos viendo acá. Ahora, usted ve allá también, cuando en el capítulo número 24 leemos del Evangelio de Lucas, cuando dice que aquellos también iban desanimados, porque, bueno, había sido crucificado el Señor. Pero también a esos discípulos que iban camino a Esmaú, la Biblia dice que se les acercó un personaje y empezó a conversar con ellos. Y al finalizar, hermanos, el recorrido, el Señor se manifestó a ellos. Él comió con ellos, él entró
a la casa con ellos para cenar con ellos y luego se fue y los consoló. Eso es lo que nosotros podemos ver, que cuando nosotros seguimos a Dios, hermanos, en realidad siempre Él va a estar pendiente y va a estar presto para socorrernos en las diversas necesidades y en las diversas pruebas en las que nosotros como su pueblo podemos estar envueltos. Porque aun cuando nosotros somos redimidos de Dios, somos su pueblo, eso no nos exime de las necesidades, eso no nos exime de los problemas, de las pruebas que han de venir a nuestra vida. Siempre, incluso los hermanos, los apóstoles, ya en su ministerio, ellos se vieron envueltos en grandes pruebas, se vieron envueltos en grandes conflictos. Me viene a la mente cuando, por ejemplo, Pedro, hermanos, estaba preso, cuando luego de que habían matado a Jacob, él sería el siguiente muerto. Pero la Biblia dice que cuando la iglesia estuvo orando, estuvo pidiendo a Dios el auxilio, nosotros vemos ahí, lo que vemos es una prueba para la iglesia, porque le iban a matar a Pedro. Pero la iglesia no fue a buscar un abogado, no fue a buscar otras fuentes de ayuda, sino que se dirigió en oración al Señor. Y el Señor, hermanos, no puso oídos sordos a la petición de la iglesia en ese entonces, sino que la Biblia dice que el Señor envió a un ángel. Y ustedes conocen de qué manera ese ángel entró a la cárcel donde estaba Pedro encadenado. Entró, las cadenas cayeron, le dijo a Pedro: ponte las sandalias, y lo sacó de aquel lugar, hermanos. Y aún eso era, por supuesto, imposible, pero lo que es imposible para los hombres, posible es para Dios. Ahí lo que nosotros estamos viendo es cómo el Señor está pendiente de las necesidades. Cuando Pablo está en la cárcel de Filipo, nosotros también vemos de qué manera hay un terremoto donde las puertas se abren, y prácticamente todo eso que sucedió, eso natural, permitió que los apóstoles, en este caso Pablo y Sila, hermanos, quedaran en libertad. Nosotros vemos cuando Pablo estaba también náufrago, y en aquella terrible situación donde la embarcación estaba para, hermanos, sucumbir, para quedar prácticamente sepultada en el mar, a medianoche entró un ángel a donde estaba Pedro en esa embarcación y le dijo: ten ánimo, Pablo, porque no vas a perecer, ni tampoco perecerá ninguno de los que van en esta embarcación. Ten ánimo. A mí me llama la atención de qué manera el Señor, en medio de ese gran huracán que nos habla la Biblia en el libro de los Hechos, cuando Pablo iba preso hacia Roma, el Señor tiene cuidado de su siervo, porque su siervo estaba desanimado, porque le dice: ten ánimo. Y cuando le dice ten ánimo, es que Pablo estaba desanimado, es que Pablo estaba, hermanos, confuso, estaba confundido. Pero es ahí, en esos momentos de confusión, en esos momentos de prueba, ¿cuántos alaban el nombre del Señor? Es ahí, en esos momentos difíciles, cuando aparece siempre aquel a quien, hermanos, estamos siguiendo. Le vamos a regalar ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Es ahí, en esos momentos difíciles, que estamos pasando como su pueblo. Es ahí. Por eso decíamos, a manera de tema, que cuando seguimos a Dios, Él se encargará de auxiliarnos. Hermanos,
en las pruebas, en las dificultades. Él se encargará de auxiliarnos en ese problema familiar. Él se encargará de auxiliarnos en ese problema de salud. Él se encargará de auxiliarnos en ese problema de la economía. Él se encargará de auxiliarnos en ese problema del desánimo. Cuando nosotros decimos, bueno, estoy en esta prueba, estoy sin esperanza, no creo que pueda salir de esta situación, es ahí cuando el Señor llega, hermanos, a animarnos, llega a consolarnos. Por ejemplo, mire de qué manera se acerca el Señor a estos derroteros, porque no podemos llamarle de otra manera, personas que no habían podido pescar nada, sin duda estaban en total desánimo, sin duda estaban confusos, sin duda estaban hermanos, sus pensamientos en grandes revoluciones. Pero es aquí donde Él les dice, fíjese cómo les expresa el Señor cuando les dice, hijitos. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Hijitos, le dijo, hijitos. Mire cómo llega a ellos. Ellos pensaban, bueno, de alguna manera sabían que había sido crucificado. Ellos sabían que, bueno, que ya Jesús ya no tenía capacidad. Probablemente ellos pensaban eso, que no tenía capacidad para ayudarlos. Pensaron que ya ellos tendrían que desenvolverse a título personal en su vida. Pero acá vemos que esos pensamientos que sin duda tenían los discípulos, en este caso, no fue así, porque Él los fue a buscar. Él sabía que habían trabajado toda la noche. Él sabía que estaban desanimados. Él sabía que no tenían nada que comer, porque fue lo que les preguntó: ¿tenéis algo de comer? Aquí lo que vemos es que, por ejemplo, el Señor no solo tiene interés de los aspectos espirituales de aquellos que le siguen, porque Él tiene cuidado de nuestros aspectos espirituales, de nuestras situaciones espirituales. Él tiene cuidado, pero no solo tiene cuidado de los aspectos espirituales, sino que tiene también cuidado, de acuerdo a lo que vemos acá, tiene cuidado, hermanos, de nuestro cuerpo. Porque aquí la pregunta es: ¿tenéis algo de comer? Es decir, estaba pensando: si habrán comido mis hijos, vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Estaba interesado en su cuerpo físico, en su alimentación. Vea lo importante y lo maravilloso que es el Señor. Y luego nosotros veíamos que les dice: echen la red a la derecha. Echaron la red, luego se llenó la red, y al ver la red llena, ellos entonces como que se les abrió el telón y dijeron, le dijo Juan, que es el que amaba al Señor, que dice el discípulo que amaba al Señor, se refiere a Juan, le dijo: Pedro, es el Señor el que está en la orilla llamándonos. Y luego Pedro se puso, hermanos, se puso de una manera viable para correr a la orilla. Y cuando llegó a la orilla, oiga, hermanos, ¿cuántos damos un gloria a Dios? Cuando llegó a la orilla, Él les tenía un gran pez ya preparado. Ese es el Dios que yo tengo, y ese es el Dios que supuestamente usted tiene. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Ese es el Dios, hermanos, que tenemos nosotros como iglesia. Entonces, cuando vale la pena el seguir al Señor, pero ¿de qué manera
hay que seguirlo. Porque se cree que uno está siguiendo al Señor porque tiene una Biblia, porque conoce algunos versículos. Se puede entender que uno está siguiendo al Señor cuando visita una iglesia. Se puede dar la idea de eso, pero seguir al Señor es más que eso. Amén. Seguir al Señor es más que congregarse en una iglesia. Seguir al Señor es más que andar una Biblia. Seguir al Señor es más que aprenderse la Biblia de memoria. Seguir al Señor es más que esto. ¿Qué significa entonces seguir al Señor? Seguir al Señor lo que significa es, hermanos, haber sacrificado, haber dejado lo que es este sistema de este mundo y seguirlo a Él. Eso entiéndase por seguir al Señor. Eso entiéndase qué significa seguir al Señor. Y se lo pruebo rápidamente con la Biblia, porque cuando el Señor, allá en el capítulo número 4 del Evangelio de San Mateo, llamó a Pedro y a Juan y luego a los hijos de Zebedeo, le dijo: síganme. Estos, dice, dejaron a su padre y dejaron sus redes y dejaron sus barcas y le siguieron al Señor. Dicho de otra manera, le dijeron como cuando cantamos ese canto de soy bautizado como manda el Salvador. Le dijeron estos discípulos: adiós mundo, que hasta ayer estuve en ti. Adiós mundo, le dijeron estos hombres que dejaron sus barcas, que dejaron sus familias y siguieron en pos del Señor. Pablo dijo: ya no vivo yo, mas Cristo es el que vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe para aquel que me amó. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Eso, entiéndase, seguir a Cristo. Seguir a Cristo es un concepto más profundo. Más profundo. Eso es para que vayamos agarrando la idea. Porque como el tema, eso es lo que dice, que cuando sigamos a Dios, Él se encargará de auxiliarlos en medio de los problemas. Entonces definamos el asunto. ¿Qué significa entonces seguir a Dios? Son muchas personas que a la verdad no siguen a Dios de una manera como se debe de seguir. Hay muchas personas que no quieren entregar su yo. Hermanos, por eso es que Pablo dice: ya no vivo, ¿qué dice? Yo. El problema es el yo. La mayoría de gente quiere los favores de Dios, quiere que Dios le ayude en el momento de la prueba, pero nunca ha estado dispuesto a dejar el yo. ¿Cuál es el yo? Yo pienso así. Yo no doy un paso al azar. No, si yo, dice alguien, si yo veo que es viable, entonces sí. Pero Pablo dice: ya no vivo yo. Eso significa seguir a Cristo. Significa dejar. No es que usted va a ir a dejar a su papá, a su mamá, a su esposo, a su esposa. No, lo que debe también entenderse es que Él va a ser la prioridad en todas las cosas de la vida. Primero va a ser Dios, segundo Dios, tercero Dios, cuarto Dios, quinto Dios. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Eso es lo que significa, ¿verdad? Seguir al Señor. Estos hombres dejaron, claro, ellos dejaron sus cosas, porque era un llamado muy específico. Pero como personas laicas o como personas que no tenemos un llamado ministerial, tampoco el concepto de seguir al Señor baja de calidad. Es decir, es
aunque no sea el llamado para un ministerio, pero ha sido el llamado de Dios para que le sigamos, para que seamos salvos, para que disfrutemos de sus bendiciones. Entonces, cuando venimos nosotros y le seguimos, ¿verdad? Seguirle implica un camino angosto. ¿Qué significa el camino angosto? El camino angosto es vivir para Dios. El camino angosto es, Él dijo, ninguno puede venir en pos de mí si, ¿qué dijo? Si no toma su cruz y sigue en pos de mí. ¿Qué significa cruz? Significa sacrificio. ¿Qué significa cruz? Significa negación del yo. Ninguno puede venir en pos de mí si no toma su cruz. Eso es seguir al Señor. Le pongo otro ejemplo. Cuando el Señor pasó por Capernaum, había un publicano que estaba cobrando impuestos a la entrada y la salida del pueblo de Capernaum. Ese publicano se llamaba Mateo. Ese publicano se llama también Leví. Pero dice la Biblia, estamos hablando de un publicano, estamos hablando de un hombre de mucho poder económico, porque los publicanos eran de poder económico. Y pasó el Señor y le dijo, Leví, sígueme. Y dice que aquel hombre dejó inmediatamente aquel asunto del cobro de los impuestos y le siguió al Señor. Le siguió al Señor. Y cuando nosotros le seguimos de esa manera, cuando usted lee que dejó la caja de los impuestos, dejó aquello ahí, aquel negocio chueco, porque los publicanos eran hermanos ladrones. Ellos cobraban los impuestos a los judíos que Roma les había dicho que cobraran. Ellos eran empleados de Roma, aún siendo judíos. Entonces ellos no solo cobraban lo que Roma les decía que cobraran, sino que ellos cobraban el doble, y de esa manera eran ladrones porque cobraban más de lo que se les había mandado a cobrar. Eran ladronazos, y ese robo los había hecho millonarios. Pero cuando a Leví le dijo el Señor, sígueme, dejó, hermanos, aquello y le siguió. Vamos a regalarle ofrenda de palma. Le siguió. Cuando aquel hombre que, hermanos, también le dijo el Señor, le dijo aquel judío también publicano, cobrador de impuestos, le dijo, bájate, Zaqueo, bájate, yo quiero estar en tu casa. Y luego aquel hombre se bajó y se fue, hermanos, a preparar un banquete para el Señor en la casa de él. Era otro millonario, Zaqueo. Era un hombre chiquito. Y, hermanos, corrió. Y luego, cuando estaban en la reunión, luego de que él escuchó la conversación de Jesús, probablemente el Señor habló del reino ahí en esa reunión, porque no había oportunidad que el Señor no hablara del reino de su Padre. Y en ese momento se puso de pie este judío, hermanos, Zaqueo, y dijo, señores, si en algo he defraudado a alguien, lo devuelvo cuadruplicado. En la ley de Moisés estaba escrito que todo ladrón tenía que regresarle al que le había robado, tenía que regresarle la cuarta parte del robo. O sea que ahí Zaqueo estaba
tomando lo que la ley decía en Deuteronomio. Por eso es que él dice, aquí dice, la mitad de mis bienes la doy, si en algo he defraudado a alguien, lo devuelvo cuadruplicado, lo devuelvo. Y dijo el Señor, aquí a esta casa ha llegado la salvación. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos ahí? Los que seguimos al Señor, los que no le decimos no al Señor y estamos dispuestos a seguirle en la idea de que sabemos que seguirle lo que significa es dejar mi yo, dejar este mundo, caminar por el camino estrecho, parecería que es pérdida. Parecería, porque pues sí, en el camino ancho, pues ahí hay disco, ahí hay hermanos, ahí hay guaro, ahí hay sensualidad en el camino ancho, hay trampas en el camino ancho, hay buenos negocios en el camino. ¿Y cómo puede ser que me meta en el camino estrecho? Porque en el camino estrecho, hermanos, es un problema. Digo, es un problema para los que creen que es problema, porque en el camino estrecho ya no solo cabe la esposa, ya no cabe la otra. En el camino estrecho no caben los cigarros, en el camino estrecho no caben, hermanos, las drogas, en el camino estrecho no cabe el robo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. En el camino estrecho no cabe más que la esposa o el esposo. En el camino ancho sí cabe más de una esposa. Y por eso es que la gente prefiere el camino ancho. Y hay muchos cristianos que están entre, como dice aquel dicho, entre Jerez y la frontera, entre Camagüey y elote. Es decir, no se definen. ¿Por qué no se definen? Porque como es atractivo el camino ancho y el camino angosto no es atractivo, porque como no cabe otra cosa, no caben los cigarros, no cabe la cerveza, alabado sea el nombre del Señor. Ahí no cabe la mentira, no cabe, hermanos, el orgullo, no cabe, todo eso no cabe. Entonces uno va raspado, parece que es pérdida, pero es la mejor ganancia. ¿Por qué la mejor ganancia? Porque el que va por el camino angosto tiene uno que lo ayude en sus necesidades, tiene uno que cuando estamos angustiados, que cuando estamos desesperados, que cuando estamos desanimados, él llega y le dice: Pablo, ten ánimo, porque no vas a perecer. Vamos a regalarle ofrendas de palmas al Dios de la gloria. ¿Se da cuenta? Entonces seguir al Señor vale la pena, pero seguirle de verdad. No así que usted ve que esa gente, todos esos seguidores, ellos dejaron su yo, dejaron su mundo y se suscribieron, se limitaron a seguir al Señor. Por ejemplo, aquí, con lo cual voy cerrando ya, aquí lo que vemos es que como ellos eran seguidores y ellos, bueno, habían seguido al Señor por 3 años. Y sin duda ellos dijeron: bueno, vamos a volver otra vez a las redes, como para hacerle frente a las necesidades económicas, porque tenían que trabajar en algo. Y dijeron: vamos. Y lo tremendo es que como pescadores expertos no pescaron nada, no les salió nada toda la noche. ¿Cómo se sentirían estos hombres? Desanimados. Pero como ellos eran seguidores genuinos, ¿cuántos damos un amén? Como ellos eran seguidores verdaderos, a la orilla del lago: hijitos, mire el trato que le da el Señor. Hijitos, ¿tenéis algo de comer? Lo primero, mis hijos no han comido porque toda la noche están trabajando y no han comido nada. Hijitos, ¿tenéis algo de comer? No, dijeron ellos. Vaya, echen la red a la derecha. Y ellos tiraron la red y se llenó. Y luego,
que ellos salieron, no necesitó el Señor de los peces de ellos. Ya les tenía un gran pez, hermanos, asado. Ya les tenía el desayuno preparado. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Ya les tenía ya el buffet ya preparado. Y ellos lo que llegaron y les dijo: coman, 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 mis hijos, coman. ¿Se da cuenta? Que vale la pena seguir al Señor, pero seguirlo de verdad. Seguirlo de verdad. Porque cuando no le seguimos de verdad, no va a haber respuesta. Sencillamente no va a haber respuesta. Eso es lo que sucede. Por eso es que cada creyente, hermano, cada creyente, oiga esto, cada uno de nosotros, por ejemplo, yo constantemente me vivo examinando si estoy en la dinámica del seguimiento del Señor. Por ejemplo, en el caso mío, ya hace más de 30 años que el Señor en su misericordia me echó en su regazo. Pero quiero decirles, hermano, personalmente, tal vez no irnos a la Biblia, personalmente. O sea que yo he tenido el auxilio del Señor en todos estos 30 y pico de años. Yo he visto la mano del Señor. Por ejemplo, en el tiempo de la guerra, a mí me iban a secuestrar. Yo ya se les dije una vez, o a ver cuántas veces. Pero cuando yo no sabía, porque los mismos empleados eran guerrilleros y algo así, como todo se mezclaba, ¿verdad? Y todos toda esta gente andaba secuestrando para los recursos. Yo me di cuenta cuando ahí en la empresa se llenó de policías judiciales y todo, buscando a personas que laboraban ahí en la empresa. Y personas de gran confianza mía, de nosotros. Y no está fulano de tal, no, este fulano. Y estaban unos jeep así al frente. Dijeron, y yo les pregunté, ¿y qué es lo que sucede? Hay una banda de secuestradores que tienen la sede en el centro de San Salvador. Y a usted, me dijeron los oficiales, lo iban a secuestrar, pero ya cayeron unos. O sea que no sé cómo, pero ¿cómo se explica eso? Dios, así de sencillo, Dios. Mire, Dios hasta en las cosas. Esa persona que ellos andaban buscando, no la agarraron porque esa persona o dos personas no se presentaron en toda esa semana. Ya habían olfateado que los andaban siguiendo. Y yo los tenía adentro. Adentro eran de confianza. En una ocasión yo había comprado un carro nuevito de la agencia. Mire, venía de dejar los niños al colegio. ¡Bah! Me agarraron los mismos. Ay, hermano. Y miré aquel carro yo que se lo llevaron, pues. Menos mal que me dejaron. Y agarré. No sé cómo, pero no sé cómo, no sé si agarré taxi para irme o no sé, pero el punto es que yo le dije al Señor, yo he sido así, gracias a Dios que yo he sido así, yo he sido buen perdedor y he sido buen ganador. Cuando yo pierdo, no me lamento. Así he sido yo. En este caso, le dije, Señor, un carro nuevito de agencia. Le dije, mira, Señor, si este carro yo no lo quiero, y era imposible que lo volviera a recuperar. No lo quiero chocado, no lo quiero. No lo quiero rayado, no lo quiero. No quiero ese carro ya. Y me conformé a perderlo.
Así hablé yo con Dios. 3 meses después, en un asalto, viendo yo las noticias, dije, una banda ha sido capturada en un robo, y aquí dejaron unos carros, y conocí el carro yo. Y de ahí salí yo a la policía, y cabal, ahí estaba el carro. Ni un rayón, y más bien lo habían polarizado. O sea, ¿cómo se puede entender eso? Es que cuando nosotros seguimos al Señor, hermano, no se preocupe. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Cuando nosotros somos genuinos seguidores, no se preocupe. No hay por qué. En otra ocasión, yendo ya cerca de la capital de Guatemala, me ametrallaron, me dejaron el carro lleno de hoyos. ¿Y cómo es que no me agarró ni una bala? Ni una bala. Y yo me escapé, en mi angustia yo me escapé de los asaltantes. Y cuando se me pinchó una llanta, tuve que aterrizar, y los hombres detrás llegaron. ¿Y sabe cuál fue la palabra que me dijeron? De milagro no te matamos. ¡Pah! Se me vino de milagro. Y vieron que estaba sano, que no había sangre, que estaba, Dios mío. Entonces, pero cuando me dijo de milagro, ¡bum!, como que desperté yo, gracias Dios. Y ¿sabe qué? Aquellos hombres me dijeron, mire, no le cambiamos la llanta. No quiero yo quería que se espumara esa gente. Y ahí me quedé tirado en una grama ahí, hermanos, ahí llorando a Dios de agradecido cómo Dios me había librado. Y sucedió. Luego, después, nos secuestraron a Zenaida, Jorge Luis y a mí. Nos amarraron, nos llevaron a un lugar, y bueno, ya nos habíamos persinado porque ya nos esperaba el momento. Pero, hermanos, como a las 2 de la mañana dijeron, disculpen, señores, no eran ustedes los que andaban buscando. Dicha, no nos habían matado. ¿Y por qué no nos habían matado? Porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Y yo no tengo tiempo para seguirle contando experiencias. Es decir, yo tengo mucho que contarle a usted. Yo aquí no subo a predicar inventos. Yo he tenido cosas tremendas dentro de lo que es mi vida. Y en todas las pruebas, ahí ha estado el Señor. En todos los momentos difíciles, ahí ha estado el Señor. ¿Y por qué ha estado conmigo el Señor? Sin duda le ando siguiendo de verdad. Porque en eso radica la bendición. Cuando uno es, hermanos, camuflajo, cuando uno es cristiano dominguero, cuando uno es cristiano cuando le conviene, no ande molestando al Señor, porque el Señor va a pelear por su pueblo. El Señor va a sacar la cara, hermanos, por un Daniel que se lo meten al foso de los leones. No se lo van a hartar los leones, porque es más poderoso el Dios que los leones. Pero ¿cómo es que, hermanos, va a salir ileso Daniel? Es porque son seguidores fieles. O sea que la iglesia tiene un concepto malo de lo que es la vida espiritual. Muchos dentro de las iglesias tenemos un concepto malo, que ser cristiano es estar en un local de una iglesia. Es parte de eso, pero ser seguidor del Señor es vivir para Él. Eso es otra cosa. Y cuando vivimos para Él, aquí nosotros vemos, hijitos, ¿tenéis algo de comer, hijito? Despiérteme al que se me durmió. Hijitos, ¿tenéis algo? Dios teniendo cuidado de las tripas de sus discípulos. Sí, tiene Dios cuidado. Tiene Dios cuidado de tu vivienda.
Va a tener Dios cuidado de tus hijitos. Dios va a tener cuidado de tu economía para que pagues lo que tienes que pagar. Dios va a tener cuidado de sacarte de esa deuda. Dios va a tener cuidado de cubrirte de esa amenaza. Dios va a cuidar tu matrimonio. Dios va a cuidar a tus hijos. Dios va a cuidar tu entrada y va a cuidar tu salida. Dios va a dar la victoria en todos los lados. Ese es el mejor regalo y la mejor decisión que una persona puede dar en la vida mientras está vivo. Seguir al Señor cuando el Señor le llama. Esa es la mejor bendición. Pero ¿qué pasa? La mayoría, de verdad, la mayoría, fíjese que en la iglesia no me dan privilegio. Es que no ande buscando privilegios, hermanos, si ya tiene el mejor privilegio. Y se desanima la gente. Y fíjese que muchos piden en la iglesia. A veces le piden algunas su cora y usted está llorando por una cora. Y lo que Dios te ha dado, vino Dios y dio a su Hijo en la cruz del Calvario para salvarte a vos, para salvarme a mí. Y de gracia hemos recibido, de gracia tenemos que dar. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué entonces no hay una respuesta en el momento de la prueba? ¿Por qué se destruye el matrimonio? Mire, ¿quiere usted que pasen los años en su matrimonio y aunque tenga algunos golpes dentro de la vida que son normales, quiere o queremos nosotros salir a la playa, salir a la orilla de la playa, sanos y salvos con nuestros matrimonios, sanos y salvos con nuestros hijos, sanos y salvos con las deudas, sanos y salvos con todas las cosas? Sigamos al Señor de verdad. ¿Por qué? Ese sería como el seguro. El seguro, uno paga seguro para incendio, uno paga seguro de vida, uno paga asegura el carro para cuando se lo roban no se lo devuelvan. El mejor seguro de la vida, esta vida que es una cuerda floja donde aparecen las pruebas a montones y no importa que seamos creyentes, pero el mejor seguro es el que yo o usted hayamos decidido seguir a Cristo cuando Él nos llamó y nos hayamos mantenido ahí. Aquí vemos que ellos pensaron que como ya el Señor había muerto, adiós Dios, a ver a dónde estás en el cielo allá. No, Él está donde está la necesidad de los que le siguen. Hijitos, ¿tenéis algo de comer, papito? No, le dijeron. Vengan entonces, aquí les tengo un buffet. Y les tenía un buffet espiritual. Y llegaron aquellos y no creían. No, tóquenme, coman. ¡Qué cuidado de Dios! Pero ¿qué sucede, hermanos? Consejo último. Aprendamos a seguir al Señor de verdad. Métase en el servicio a Dios, métase, no ande así de turista en la iglesia. Métase, involúcrese. Y nunca se involucra, usted no le va a sentir sabor a esto. Usted no se va a formar, usted no va a sentir lo maravilloso que es ir siguiendo al Señor en medio de las pruebas, a veces sirviendo. Ahí está, Señor, y Dios los va a ir ayudando. Aquí vemos nosotros a estos que él pudo haber dicho, Señor, bueno, yo no los visito porque miren, luego que yo ya no estoy, mire para dónde agarraron otra vez para allá, para el mundo, agarraron otra vez para las redes.
Yo ya le había dicho a Pedro que las redes ya no las iba a usar para pescar peces, sino para, él iba a ser un pescador de hombres. Y ya por tanto no. Dios siempre, aun cuando nosotros cometamos errores, como este caso, ahí lo vemos, hijitos, de hijitos. Como decir, mi muchachito, aquí estoy. Cierre sus ojos.